El crecimiento de la economía novohispana en el siglo XVIII, a partir de 1760, originó desajustes económicos y sociales que iniciaron el derrumbe del sistema colonial. La población urbana crece y el mercado interno se dilata. La transformación en la agricultura y las modificaciones en la minería originó un auge en la población. Las nuevas formas de división del trabajo y el auge económico produjeron el desgaste de relaciones precapitalistas y deprimen los salarios y el nivel de vida de los trabajadores. Uno de los antecedentes principales de la revolución fue el ascenso de las nuevas clases propietarias y las reformas políticas, administrativas y económicas emprendidas por la Casa del Borbón propician el resquebrajamiento de la alianza oligárquica colonial que sustenta a la sociedad. En el año de 1804 estalla el conflicto bélico entre España e Inglaterra. La colonia decide hacer extensiva a sus posesiones americanas la política de desamortización de los bienes de la Iglesia. El 24 de diciembre de 1808 se expidió la Real Cédula sobre enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales. Los propietarios de minas, terratenientes, muchos rancheros, buscones y comerciantes medianos y pequeños, seriamente afectados, buscaron impedir su ejecución. La cédula de consolidación se aplicó a partir del 6 de septiembre de 1805. El pueblo español valientemente en defensa de la independencia nacional y se lanza a la pelea en las calles de Madrid el 2 de mayo de 1808. La guerra de independencia del pueblo español adquiere pronto carácter de una revolución. En la Junta del 1 de septiembre, la audiencia vota dividida en relación con el reconocimiento de la Junta de Sevilla. En la quinta Junta, Iturrigaray intenta definir las bases con las que se convocaría el Congreso y quiénes lo integrarían. Los peninsulares sabían que si el Congreso se realiza, estarán en minoría frente a la aristocracia criolla apoyada por el virrey. El 15 de septiembre de 1808, Gabriel de Yerno da un golpe de estado apoyando a los comerciantes del consulado de la Ciudad de México. Los conjurados, al ser descubiertos, inician el levantamiento armado. La cruenta guerra civil que se inicia tiene como protagonistas a las masas oprimidas de la colonia. Desembocará a la vuelta de 10 años la emancipación política de la Nueva España. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llama al pueblo de Dolores a la lucha armada, lo cual señala el inicio de la independencia, tomando como estandarte la Virgen de Guadalupe como bandera de la lucha revolucionaria. El 20 de septiembre los insurgentes toman Celaya y al día siguiente los caudillos nombran a Hidalgo capitán general y a Allende teniente general de los ejércitos rebeldes. Defendida por el intendente Riaño, Guanajuato sucumbe el embate insurgente del 26 de septiembre de 1810, ya que la revolución ha adquirido un carácter popular. A su paso por San Miguel y Celaya, se habían unido masas explotadas urbanas y de campo. Hidalgo se convierte en portavoz de todos aquellos campesinos y trabajadores urbanos que por la miseria y la falta de organización no pueden proyectar la posibilidad revolucionaria. El 19 de octubre, Hidalgo publica un decreto aboliendo la esclavitud, y es por ello que el levantamiento adquiere un carácter de lucha de clase. Acapulco, Morelos convoca el 30 de abril de 1813 a la elección del cuarto vocal, para que se vuelva un Congreso Nacional el 18 de abril de 1811. Y con el propósito de integrar dicho Congreso, Morelos lanza el 28 de junio de 1813 la primera convocatoria para elegir a los diputados al Congreso. Sin embargo, Ignacio López Rayón se niega a aceptar dicha convocatoria, ya que presenta su autoridad. Jiménez, Aldama y Allende son ejecutados entre mayo y junio, mientras que el cura de Dolores es fusilado el 30 de julio de 1811. Los diputados españoles y americanos convocan a una constitución que frene los abusos del absolutismo. Los debates sobre la constitución comienzan el 25 de agosto de 1811. La constitución política de la monarquía española se promulga el 19 de marzo de 1812. En ella se elimina el poder real. Se establecen los principios de soberanía nacional y de individualidad de los diputados, entre otras cuestiones. La Constitución Política de la Monarquía Española se promulga el 19 de marzo de 1812. En ella se elimina el poder real. Se establecen los principios de soberanía nacional y de individualidad de los diputados, entre otras cuestiones. A la muerte de Hidalgo, la participación en la insurgencia presenta dos variantes: movimiento espontáneo y anárquico,
y el movimiento organizado. Las tropas comandadas por López Rayón y Morelos representan el movimiento organizado en la segunda etapa de la revolución. José María Morelos y Pavón, el 20 de octubre de 1810 se incorpora a la lucha revolucionaria con otros de los tantos insurgentes que surgen del bajo clero. Morelos inicia su primera campaña militar el 25 de octubre de 1810 en Caracuaro. Aunque con un fracaso, triunfa en las demás y asimismo va ganando victorias. A principios de 1812, López Rayón incluye en el que sería el primer proyecto de la Constitución para el México independiente, para lo cual pide a Morelos su opinión. Durante el virreinato de Venegas, se inicia en el país el proceso electoral para la elección de diputados en la Corte de España. Por decreto del 23 de mayo de 1812, las Cortes ordenan verificar reuniones preliminares en las capitales de provincias. Su primera etapa, las elecciones parroquiales, se celebran en la Ciudad de México el 28 de noviembre de 1812. Solamente 7 u 8 diputados arriban a la península para participar en los debates del Congreso de 1813. En mayo de 1814, Fernando VII regresa al trono español, disuelve las Cortes, deroga las constituciones y encarcela, entre otros liberales, a los diputados mexicanos Ramón Arizpe, Maniau y Gutiérrez de Teherán. Desde Acapulco, Morelos convoca el 30 de abril de 1813 a la elección del cuadro vocal para que vuelva a un Congreso Nacional el 18 de abril de 1811. Y con el propósito de integrar dicho Congreso, Morelos lanza el 28 de junio de 1813 la primera convocatoria para elegir a diputados al Congreso. Sin embargo, Ignacio López Rayón se niega a aceptar dicha convocatoria, ya que perdería su autoridad, pero Morelos no logra convencerlo. Uno de los aspectos más importantes de este Congreso se refiere a la división de poderes en los 3 ramos tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. El 13 de septiembre de 1813, en la preapertura del Congreso, se elige al Dr. Herrera como diputado de la provincia de Tecpan, y al siguiente día Morelos le da lectura a su documento Sentimientos de la Nación, en donde expresa las aspiraciones de las clases bajas, algunas demandas libres, etc., tratando de clamar por la justicia e igualdad, pero también trazar los principios de una república democrática y burguesa, así como la independencia de América, abolir la esclavitud y los tributos o impuestos. Sin embargo, el 15 de septiembre se elige a Morelos jefe del Poder Ejecutivo con título de generalísimo. Él trata de renunciar, pero se le impiden, y así en esta ocasión empieza a surgir los problemas de autoridad entre el Congreso y el Ejército. Mariano Matamoros es nombrado comandante en jefe de los ejércitos de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tecpan. Manuel Muris comanda las tropas de la antigua Junta de Zitácuaro en las provincias del norte. El 6 de noviembre de 1813, el Congreso de Nahuac sanciona la Declaración de Independencia a solicitud de Morelos, y en ella se declara que la América septentrional recupera su soberanía, rompiendo la dependencia con España, que la nación decreta las leyes que le convengan, su religión será católica, y que cualquiera que se oponga a estos se le considera. La culminación legislativa de la participación liberal en la Constitución de Apatzingán y la caída de Morelos. Al salir de Chilpancingo, Morelos viaja a Valladolid, y ahí el 24 de diciembre de 1803 es derrotado por Iturbide. Morelos deja a Mariano Matamoros a cargo, pero también es vencido el 14 de enero de 1814. Cae preso y es ejecutado. El Congreso aprovecha entonces estas derrotas para que el 17 de enero de 1814 se reunieran todos los poderes del gobierno y le retiraran a Morelos el poder ejecutivo. Y así, poco a poco, Morelos pierde a cada uno de sus lugartenientes, y así los jefes militares se niegan a apoyarlo y a obedecer al Congreso. El Congreso de Chilpancingo promulga la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Fue elaborada por José Sotero de Castañeda, Manuel Alvear y Soria, José María Ponce de León, Cornelio Ortiz de Zárate, José Manuel de Herrera y Andrés Quintana Roo. El decreto constitucional es la primera carta magna en la que se funda el Estado mexicano, pues opone la república a la monarquía y a la independencia a la sumisión. Mientras tanto, el virrey Callejas proclama el 24 de mayo de 1815 que se junten todas las copias y sean quemadas, apoyado por los obispos y el clero en general. Los poderes deberían residir juntos, pero ante los ataques se dispersan entre el 27 de junio y el 15 de julio de 1815. Deciden pedir ayuda al extranjero y envían al diputado Manuel Herrera a Estados Unidos,
pero ante los constantes ataques deciden dejar Michoacán y huir a Puebla. Pero antes de salir de Michoacán, las deserciones aumentan. Morelos inicia su viaje a Tehuacán el 29 de septiembre de 1815, pero antes hace junta para poner a salvo a la administración de las provincias en caso de ser aprehendido en Temalcán. Morelos es aprehendido el 5 de noviembre de 1815 y en la Ciudad de México es sometido a 2 juicios, uno eclesiástico y otro militar. Mientras tanto, sus lugartenientes llegan a Tehuacán el 16 de noviembre, a los cuales se les había unido Vicente Guerrero. En 1816 inicia el periodo de agonía en la Revolución Popular. Mier y Terán, el 16 de enero, explican las razones para disolver el Congreso y poner a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria. La formación de la Junta Regional o Convención Departamental integrada por 3 comisarios de México, Puebla y Veracruz. Mier y Terán, Osorno, Guerrero, Victoria serán los miembros. En 1808, las guerras de independencia y la revolución iniciadas en la península habían servido de detonante para que la contradicción anticolonial se manifestara abiertamente en la Nueva España. A fines de abril de 1820, se tienen noticias de que Fernando VII, obligado por la revolución, ha establecido la Constitución y las Cortes de Cádiz. El virrey Ruiz de Apodaca se ve compelido a jurar la Constitución el 31 de mayo, luego de que los comerciantes de Veracruz, siguiendo el ejemplo de Campeche y Yucatán, habían exigido al general Dávila hacer lo propio. El 26 del mismo mes, en el puerto de Veracruz, quedando abolida la Inquisición, se establece la libertad de imprenta y el 8 de junio se convoca a elecciones parroquiales. El 9 de julio de 1820 inicia la reforma eclesiástica dictando, entre otros decretos, los referidos a la expulsión de la Compañía de Jesús y a la supresión del fuero eclesiástico y de las órdenes monacales. Al igual que en 1805, la Iglesia es el principal acreedor de los propietarios laicos, quienes ven así seriamente afectados sus intereses. El 24 de octubre de 1820, el fiscal de la audiencia, José Hipólito Odoardo, propone al Ministerio Español de Asuntos Eclesiásticos y Justicia la suspensión de la Constitución como único medio de conservar la unidad de fuerzas que han posibilitado la supervivencia del régimen colonial. La influencia de Monteagudo libera a Iturbide de los cargos que eran imputados y consigue que el virrey lo nombre jefe militar de la Comandancia del Sur, responsable de combatir a Vicente Guerrero. El 10 de enero de 1821, Iturbide le envía una carta en la que lo compele a aceptar el indulto y se compromete a combatir en favor de la independencia. Al jefe de la Comandía del Sur se le dificulta cada vez más seguir su doble juego. Le asegura que Guerrero se ha sometido, aunque la respuesta de este último no se presenta a confusión. Iturbide proclama el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, el cual era un compromiso entre la revolución iniciada en Dolores del Partido Conservador. Animado aún por la ilusión de atraer a su causa a la burocracia virreinal, el terrateniente criollo a la vez se refiere en reforma denigrante a la Revolución Popular encabezada por Hidalgo y Morelos. Vicente Guerrero, por su parte, solo ve en Iturbide, y así lo manifiesta, el caudillo que va a salvar a la patria del despotismo y otorga a sus habitantes la calidad de hombre libre. La unión preconizada por Iturbide no se refiere ya a la de las fuerzas revolucionarias, sino a la búsqueda de un compromiso de clase entre la reacción colonista dividida y la corriente conservadora. Con Vicente Guerrero en el sur y jefe del ejército trigarante camino al Bajío, la rebelión se enciende por todo el país. El 28 de junio de 1821, después de tomar Querétaro, Iturbide anuncia su propósito de incorporar el Plan de Iguala a aquellas partes de la Constitución de Cádiz que no atentaran con la independencia del país. Don Juan O'Donoghue, nombrado por la regencia capitán general y jefe político superior de la Nueva España, propone a Iturbide una entrevista que dará origen, el 20 de agosto de 1821, a los Tratados de Córdoba. Un mes después, el 17 de septiembre de 1821, O'Donoghue, sirviéndose de los poderes que le habían otorgado la regencia española, obliga a Novella y a las autoridades reducidas tropas que aún se oponen a la independencia a reconocer a los Tratados de Córdoba. El ejército trigarante entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.
La derrota de Morelos y el fracaso del Congreso en 1815 clausuraron la alternativa popular y democrática. En 1821, la preeminencia de Iturbide no expresa fielmente la confluencia de las dos fuerzas, y por eso el impulso transformador de la revolución desgarra la envoltura conservadora de la consumación de la independencia.